Queridos amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que usted nos vea. Sea muy bienvenido a este su canal Conciencia Solar IWR Inti News. Y como continuamos, como siempre, los días viernes, continuamos con la saga El estudio de la imagen del hombre, la imagen del ser humano desde la perspectiva de la ciencia espiritual de orientación antroposófica. Tenemos invitados esta tarde a don Walter Maquiavelo, empresario industrial. Adelante, Walter, bienvenido, hermano. Es un placer estar en tu programa y acompañado a Marco Antonio, más todavía. Es para mí un honor. Muy bienvenido seas, querido Walter. Damos también la bienvenida a Marco Antonio Martínez Bravo del canal Renacimiento 2020. Seas bienvenido, estimado Marco Antonio. Un gusto tenerte con nosotros esta tarde, hermano. Gracias, Wilmer. Walter, a los dos, muchas gracias, porque la verdad estoy causando mucha envidia dentro de las gentes que están viendo el programa, porque imagínense estar con dos grandes maestros y yo como único alumno. La verdad es que es para mí un verdadero honor y un gusto estar aquí. Así es de que ya en mi clase de cada 8 días de los viernes. Muchas gracias, Marco Antonio. La verdad que agradecer a las más de 1.200 personas que hasta el momento ya vieron el video anterior y continuando con el desarrollo del tema que fue, no nos olvidemos, el tema de lo espiritual y del pensamiento. Hoy trataremos el tema relacionado al alma, también relacionado con lo espiritual y el pensamiento. En el tema del alma, estimados amigos, es un tema que es necesario discernir la conceptualización que se tiene dentro de la rama de la psicología de lo que es el alma como concepto en la ciencia espiritual antroposófica. Es algo diferente, no es exactamente lo mismo, aunque sí comparte muchos temas en común, pero es necesario que el concepto se entienda, mejor dicho, que usted cuando escuche este vídeo no se haga una imagen cerrada de los términos, sino que mantenga una apertura mental para poder comprender nuevos elementos que tienen que ver relacionados con este tema. Adelante, Walter. Vamos al asunto, hermano. Gracias Wilmer. Es necesario y oportuno para poder tratar otros temas, tanto de la vida económica, social, política, tener una idea del hombre. Y eso es lo que está haciendo que tratemos la imagen del hombre desde todos sus puntos de vista. Hoy día se me ocurrió tratar el tema del alma humana, porque si ya hemos tratado el tema del espíritu como el elemento más elevado del ser, su elemento imperecedero, eterno, su yo, hoy quisiéramos ocuparnos del alma. El tema es bastante complejo, porque quiero graficarlo con palabras. Pienso que voy a hacerlo. Voy a hacer un dibujo con palabras, un cuadro que signifique el alma del hombre. En este caso hay dos espacios muy claros. Cuando hablo de espacios estoy hablando figurativamente. El alma inferior y el alma superior. El alma inferior es aquella de donde brotan nuestras simpatías y antipatías, nuestros deseos y nuestras pasiones. Todo ello está contenido en el alma inferior. Y tenemos un alma superior. Esta alma superior tiene tres espacios también. Una es el alma sensible, otra el alma intelectual o mental, y la otra el alma de conciencia o alma consciente. El alma sensible es aquella que nos permite
percibir todo el mundo exterior, percibirnos a nosotros mismos y a los demás. El alma intelectual o mental es la que nos permite razonar, y el alma consciente es aquella que nos permite incluso reconocernos, saber que yo soy yo. El alma consciente nos pone en un nivel más elevado que, digamos, que nos confronta con todo como para reconocerlo, incluso a nosotros, repito. Pero en toda esta estructura, que lo estoy tratando de hacer de la manera más simple, hay otros tres elementos que son ya facultades, no elementos constitutivos, vamos a llamarlo así, sino facultades de todo el alma. Y esas facultades del alma son el pensar, el sentir y la voluntad, el querer. Nosotros convivimos con ello. Las cosas aparecen y desaparecen en función a nuestra atención y a nuestros dones y capacidades. Entonces, de todo esto, voy a dedicarme hoy un poquito a las facultades del alma. El pensar, algo tratamos la vez pasada, es lo más enigmático. Como dije también, ¿cuántos de nosotros ha pensado en el pensar? Nadie, o muy, muy pocos. A mí me preguntaron ayer, ¿cuál es el origen del pensar? Y seguramente ustedes se preguntarán también, ¿cuál es el origen del pensar, del sentir y de la voluntad? El origen es espiritual. Nacemos con esas capacidades. Nos son dadas en aquel mundo de donde venimos, el mundo que es nuestro hogar verdadero, el mundo espiritual. Pero a diferencia del pensar, el sentir y la voluntad son elementos personales, individuales. El pensar es universal. El pensar, lo máximo que puedo hacer es educarlo. Sin embargo, el sentir y la voluntad, a ello le doy forma yo. Y le doy forma con mi disposición caracterológica, es decir, con mi karma, con todo aquello que traigo al nacer y con las experiencias que vivo en la tierra. Entonces yo tengo ese nivel de me gusta, no me gusta, simpatía, antipatía a través del sentir. El pensar entonces, si solo lo debo educar, significa que viene conmigo. Es como una cosa hecha a la que tengo que darle forma y que comparto con todos los seres humanos. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos acceso al mundo de las ideas. Claro, podemos tener la concepción, el concepto de un árbol, por ejemplo, y cada uno describir el mismo árbol de distinta manera porque se encuentra en distinto punto de referencia. Pero al final es el mismo árbol, desde otros puntos de vista. Pero cuando se trata de sentir, no a todos nos gusta una rosa, no a todos nos gusta ir de viaje. En fin, nos relacionamos con el mundo exterior por aquello que nos gusta o no nos gusta. Voy a poner un ejemplo que afecta a mi voluntad, por supuesto. Alguien intenta viajar a algún sitio con un grupo de personas y propone,
vamos en auto hasta tal lugar. Pero uno de ellos, el chofer, tuvo una mala experiencia. En un viaje anterior, una roca cayó sobre el techo del auto y le causó daño a él. Entonces tiene un mal recuerdo de ese viaje. Y él dice, no, yo no voy. ¿Pero cómo? Si es bello. No, yo no voy. No me gusta ir para allá. Entonces su acto de voluntad queda limitado por esa experiencia. Los otros, su acto de voluntad está, digamos, vinculado a la ilusión o a la imagen o a la representación que tienen de lo que significa un viaje a ese lugar. Entonces, pensamiento, sentimiento y voluntad están unidos, están vinculados, no están separados. Es decir, si el pensamiento es el padre del sentimiento, lo que yo imagino, pienso, me crea un sentimiento y fruto de ese sentimiento voy a reaccionar. Entonces, los tres han vivido el mismo problema, las tres almas, las tres facultades han vivido ese problema y han determinado el actuar del individuo. Hay algo bien interesante que yo lo relaciono con esto, y es un pasaje bíblico, donde Jesús dice, no llegarás al Padre si no es a través mío. El Padre representa la voluntad, el Hijo, los sentimientos, y el Espíritu, el pensamiento. Lo que yo pienso, si te deseo algo y quiero llegar a actuar, tengo que pasar por el sentimiento de todas maneras. Cuando hay una, digamos, condición normal, pueden haber situaciones muy difíciles, como el ejemplo que di la vez pasada, que si hay un terremoto yo ni siquiera pienso, salgo corriendo. No me fijo quién está delante mío, empujo y sigo. Disculpen el ejemplo, pero quiero mostrar que en ese momento no pienso. Hay situaciones como esas, pero eso trataremos luego. Entonces, esa parte de la organización humana que se llama alma nos permite todo eso, nos permite ponernos en contacto no solo con las cosas físicas alrededor, podemos ponernos en contacto hasta con nuestros propios recuerdos. O sea, no solamente generamos el objeto de observación desde fuera, sino yo puedo traer un recuerdo, ponerlo afuera como objeto de observación y pensar en él. Entonces estaría pensando en un pensamiento y esa situación es especial, es distinta. Bueno, creo que por ahora voy a dejarlo ahí y veremos qué nos dice Marco Antonio y qué nos pregunta. Fíjate, Walter, que ahora sí que me inquietó mucho lo que estás diciendo, porque, a ver, las enfermedades mentales, los padecimientos mentales, ¿qué parte del alma afectan? Ya. Yo no soy un psicólogo, ni psiquiatra, ni médico. No, Pues, es te que lo digo. desde el punto de vista antroposófico, no desde el punto de vista psicológico. No, es que desde el punto de vista antroposófico hay una rama de la medicina y hay una rama de la psicología antroposófica. O sea, eso son especialidades, pero te voy a explicar algo. Un famoso psicólogo escribió un libro y otro doctor en psicología, que es amigo mío, me pidió mi opinión sobre el libro. El libro lo tengo acá en mi biblioteca. El asunto es que cuando lo leí, lo único que yo podía descifrar de ello era que el hombre era un mecanismo. Él explicaba que cuando tal parte del cerebro falla, enferma, entonces el resultado es una determinada actitud o actuación del individuo. Cuando la otra falla, ocurre algo igual, o semejante, o distinto. Algo ocurre.
Eso significa que él estaba determinando cada parte del ser humano como una pieza que en el caso del cerebro no es posible cambiar. ¿Ya? Claro, es posible medicar, supongo, pero la enfermedad en sí de carácter anímico, de carácter espiritual, proviene de tu vida anterior. O sea, en términos karmáticos, la enfermedad es resultado de tu vida anterior. No es resultado, digamos, de la mala suerte. No ocurre al azar. Algo has vivido en tu época anterior que hoy te produce una manifestación de ese tipo. Y no solamente cuando es de carácter mental. Esa es la explicación antroposófica, en todo caso, en forma sencilla. No es la del psicólogo que mira el gráfico de un cerebro y dice, en este hemisferio, en este lado está tal función, en el otro está tal otra. No es exactamente así. El cerebro para mí es solamente una especie de espejo que refleja la parte interior mía. ¿Cómo me manifiesto ante el mundo? Te doy un ejemplo distinto. Tú tienes un equipo de radio, ¿no? Un amplificador de sonido, tiene dos parlantes, pones un disco y escuchas el sonido por los parlantes. ¿Qué pasa si los parlantes están mal logrados? No hay sonido. O bajo el volumen, no hay sonido. Eso no significa que el disco no siga girando. Lo único que está ocurriendo es que no hay un reflejo para mis oídos. No hay una vibración que haga que mis oídos lo perciban, ¿no? El hecho es el mismo. Digamos que mi cerebro es como esos parlantes. ¿Qué es lo que botan hacia adelante? Es lo que mi alma tiene en actividad. Manifiestan lo que piensan, manifiestan lo que sienten y su cuerpo manifiesta el actuar, ¿no? Los parlantes vibran y transmiten sonido, etc. Entonces, una enfermedad vista desde el punto de vista espiritual sería eso, sería esa alma, porque a eso se dedica el psicólogo, al estudio del alma. El psicólogo no conoce el espíritu, o por lo menos no todos. El psicólogo estudia esa alma y ve que no hay en el cerebro un reflejo, no hay una capacidad de reflejar ciertos aspectos o ciertas situaciones o ciertas cosas. Yo no sé cómo ellos ven el tema, pero lo que sí sé es que todo lo que el hombre piensa, siente y hace depende de su vida anterior, depende de su karma. Todas las enfermedades incluso el cáncer, el cáncer, el cáncer aparece por una razón, una causa karmática. O sea, claro, hay cánceres que vienen de fuera, porque me contamino y malogro mis pulmones y fumo demasiado, etcétera. Pero hay cánceres que genero internamente. Esos cánceres son producto de mi vida anterior, es una enfermedad karmática. Y todas mis enfermedades tienen que ser karmáticas, ¿no? La enfermedad trata de corregir algo. La enfermedad no es un daño, la enfermedad es un proceso a través del cual tú, como individuo, tienes la oportunidad de efectuar algún cambio, alguno, ¿no? Algún cambio en tu vida, por supuesto. Cambios en tu vida personal.
Entonces yo realmente no tengo muchas armas para explicarte lo que significaría una determinada enfermedad. En principio no las conozco todas las enfermedades mentales o anímicas. Yo no las conozco todas. Pero de las que conozco puedo decir que reflejan eso, reflejan tu vida anterior. Y todo lo que a ti te ocurre, orgánicamente incluso. ¿Necesariamente tiene que ser una vida anterior o puede ser un trauma de la vida en este plano, pero anterior, o sea, un trauma de niño o de joven? De todos modos es karma que me llega algún día, ¿no? Mira, el ejemplo que te puedo dar es este. Si yo paso caminando por la vereda frente a la construcción de un edificio y me cae una piedra en la cabeza, ¿qué pasó? ¿Tuve la mala suerte de que pasé por ahí? No. El conductor de este vehículo es mi yo. Y mi yo decide, por razones karmáticas, que debo pasar por ahí. Paso, me cae la piedra, me rompo la cabeza, me voy al hospital. O sea, no solamente es una enfermedad, es un hecho también de ese tipo que viene de fuera el que me afecta, pero tiene que tener una razón, no sé, karmática, porque si en este mundo, por ejemplo, durante mi proceso de vida, yo no manejo o no llego a resolver ciertos aspectos como para continuar viviendo, te lo digo con toda facilidad y sinceridad, el mundo espiritual me lleva, me muero, me voy. Si no tengo esa capacidad. Una historia que te voy a contar es mía. Hace muchos años atrás pasé por un proceso muy fuerte y tuve una conversación con una sacerdote. Y una de las preguntas que le hice fue, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tenía que pasar aquello? Y ella me dijo, eso debería ser lo último que yo debería preguntar. Que si yo no resuelvo mis problemas, aquellos problemas que me habían causado esa depresión, entonces el mundo espiritual me llevaba. Bueno, no me he llevado, ya tengo 75 y sigo vivo. Entonces, pude manejar esa situación, pero quien no la puede, la cosa es muy clara. Quien no maneja bien esta situación o termina suicidado, de alguna manera se corta su vida, ¿no? Entonces, hay problemas y hay problemas de diverso carácter que afectan las diversas partes del cuerpo, pero fundamentalmente el alma. Fundamentalmente el alma. Bueno, y aquí como enseñanza podemos nosotros decir que es aceptar nuestro karma y de una o de otra forma tratar de sobrellevarlo, de enfrentarlo y obviamente de corregirlo, ¿no? A ver, te voy a dar un poquito mi experiencia, voy a solicitar la comprensión de nuestra audiencia porque voy a dar un ejemplo que es mío, o sea, no es de otra persona. Es decir, la forma en que yo enfoco las cosas. Cuando uno es joven, o cuando yo era joven, era muy emprendedor. Yo a los 25 años ya era empresario y tenía 2 o 3 empresas en el área de la construcción. Participaba en licitaciones públicas, en fin. ¿Cómo llegué ahí? Indudablemente que es mi karma, pero las tuve. A ver, ¿cómo podría explicarlo? Yo quisiera pedirte un favor. ¿Podrías ampliarme la pregunta para saber Sí, hacia dónde dirigirme? te platico lo que a mí me pasó. Yo hacía 11 años me accidenté y así lo tomé. Dije, pues
esto yo me lo busqué, es mi karma. O sea, de una u otra forma estoy, por llamarle de esa forma, pagando lo que yo he hecho a lo largo de mi vida o lo que yo he hecho en vidas anteriores. Pero con todo y que quedo sentenciado a silla de ruedas, sí me deprimí unos cuantos días, pero después de eso dije, no, de todos modos tengo que salir adelante. O sea, yo no soy nada más cuerpo, yo tengo otras cosas que valen mucho más que el cuerpo. Por lo tanto, el que mi cuerpo esté en la silla de ruedas, no tengo por qué sentenciar a la misma silla, ni a mi espíritu, ni a mi alma. Así es de que vamos a buscar qué hacer para, obviamente, seguir siendo útil, y útil sobre todo para mí. Ya, creo que por ahí va mejor. Las causas incluso pueden ser externas, provenir de otro ser. Cuando hablamos de karma, no solamente hablamos de causa y efecto, sino hablamos de seres humanos. No hablamos del animal, el animal no tiene karma. El animal puede morderte, sacarte un pedazo de pierna, pero él no se va a ir al infierno por eso, por decírtelo de alguna manera. Pero sí otra persona. Si otra persona te causa el accidente, está ella generando un nuevo karma. Un nuevo karma. ¿Ya? Y tú vas a recibir tu pago, el saldo de ese actuar en la próxima vida. ¿Ya? O sea, nada queda sin saldar. Son deudas. Son deudas, como originalmente lo decía el Padre Nuestro. Deudas por saldar. O sea, el karma tiene muchos ángulos y son bastante, digamos, difíciles de conceptuar. Yo te cuento que para solamente el asunto del karma hay 8 libros escritos por Steiner, pero acá hay algo bien interesante, que tenemos que encontrar la diferencia que hay entre la herencia, el karma y la reencarnación. La herencia corresponde al cuerpo. El karma corresponde al alma. Y la reencarnación corresponde al espíritu, al yo. El que reencarna es el yo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, tú eres poeta, tú escribes tus versos. Algunas personas te han preguntado seguramente si lo has heredado de tu padre o de tu madre. Y no, yo no sé, no conozco tu vida, pero si tu respuesta hubiera sido sí, estarías equivocado. Porque eso solamente pertenece a ti. Eso es una facultad del yo. El arte, la expresión, la creatividad, pertenece al yo, a tu parte espiritual. Tu karma es el saldo de deudas y tu cuerpo recibe, sí, de tu padre y de tu madre sus genes. Lo único que le debes a tu padre y a tu madre es tu cuerpo, hasta cierta edad, porque cada 7 años el cuerpo renueva sus células. Entonces, ¿en qué momento tú tienes células que pertenecen a tu madre y a tu padre? Será durante 7 años. El resto de tu vida comienzas a generar las tuyas propias y tu cuerpo comienza a ser tuyo solamente. Pero en cuanto al karma, digamos que tienes que lidiar con eso durante toda la vida y tienes que procurar en esta vida saldar tus deudas, ¿no? Evidentemente que hay que conocer del tema, porque si no lo conoces, podrías seguir generando actos reñidos con la moral, por ejemplo, esperando que cuando llegues al final de tu vida, juntas las manos, pides perdón y te vas al cielo. Eso no es correcto. Eso no ocurre. Nunca va a ocurrir. Y no, de eso es increíble lo que pasa. Pero esas ideas causan una moralidad distinta.
Mientras que si yo pienso en el karma y en esa capacidad que tengo de recuperación y de futura saldo de deudas, entonces mi comportamiento va a ser otro, va a ser más moral, ¿no? En el caso de la reencarnación, el yo va a venir tantas veces como sea necesario para saldar esas deudas. Y uno se va formando nuevamente. Nace en otro espacio, en un espacio nuevo, con las condiciones nuevas, etcétera, etcétera. De eso también vamos a hablar luego. Pero en todo caso, es fundamental tener claro que el karma pertenece al alma y que la herencia corresponde al cuerpo y que la reencarnación corresponde al espíritu o el yo. Gracias, Walter. Perdona, Marco Antonio. No me dejan decir algo, por favor. Está tan interesante que llevo aquí un rato ya tratando de entrar y digo, a ver en qué momento me dejan. Ahorita Walter acaba de mencionar algo que la verdad muy pocas gentes se han dado cuenta de esta metamorfosis, porque dijo él que las deudas que inclusive vienen en el Padre Nuestro, cuando me dice perdónanos nuestras deudas, eso así se decía esa oración hace muchos años, pero ya de 20, 25 años para acá, no sé por qué, pero sobre todo la Iglesia Católica cambió el perdónanos nuestras deudas por el perdónanos nuestras ofensas. Y yo creo que es muy importante porque el original dice perdónanos nuestras deudas. Y yo creo que es a las deudas que se refiere Walter en estos momentos, ¿no? Sí, así es. El cambiar la oración y convertir deudas en ofensas, las ofensas se disculpan, no pasa nada, ¿no? Pero las deudas se pagan en algún momento. Sí, Wilmer. Definitivamente hay muchos temas. Me trae perdona, disculpen amigos, está fallando un poquito la conexión. Si el resultado final hay algún error, vamos a tratar de corregirlo. Me viene a la mente, Walter, respecto al tema del alma. Como estamos viendo, queridos amigos, es un tema sumamente amplio y complejo. Y esto es lo extraordinario realmente, ¿no? Hay para estudiar toda la vida estos temas y no se acaban, y siguen. Pero ya hemos empezado y vamos a seguir tratando de llevar luz a un tema realmente que tan poco se conoce y que debería ser absolutamente fundamental este conocimiento para todo ser humano, para que pueda realmente llevar una vida pues lo más digna posible y lo más saludable y benéfica, no solo para sí mismo, sino para la sociedad. Me gustaría traer nuestra atención al tema referente a que si lo que yo tengo que vivir en esta vida, que es producto de mi karma, por un lado, con un cuerpo físico que lo he heredado y que esto tiene que ver con mis padres, y de otro lado hay una impronta espiritual que esa corresponde netamente a mí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, que en esta época de nuestra historia ingentes cantidades de seres humanos nacen en la más extrema pobreza y tienen en su infancia desnutrición, cosa que evidentemente no va a permitir un desarrollo, una configuración sana de su cerebro. Y a pesar de que ya estamos comprendiendo de que el cerebro en realidad es como un órgano de reflejo, no es el que genera los pensamientos, sino que se reflejan en el cerebro, pero evidentemente es indudable de que si la alimentación en la etapa del niño no ha sido la más adecuada, ese cerebro y de los demás órganos del cuerpo humano
no se van a poder configurar de una manera óptima. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que en nuestra época ingentes capas de la población se vean en desventaja respecto a la propia configuración de su organismo físico, que va a condicionar evidentemente luego también su capacidad de pensar y sus capacidades anímicas? ¿Cómo ves este tema? Yo lo veo como un ataque directo a la humanidad, ¿no? Un ataque para evitar que la humanidad continúe su desarrollo evolutivo hacia donde le corresponde. Y estos ataques vienen de esferas que no vienen de nuestro alrededor, sino de esferas muy poderosas que han utilizado el neoliberalismo, por poner un solo ejemplo, como una herramienta para cumplir estos fines, ¿no? Evitar que ingentes capas de la población puedan tener todo lo mínimo necesario para poderse desarrollar óptimamente, ya desde lo más elemental que es el cuerpo físico, pues. Wilmer, me permite, o sea, yo sé que la respuesta correcta nos la va a dar Walter, pero me gustaría a mí externarte algo que probablemente esté yo equivocado, o es lo más seguro, pero yo es como lo he concebido hasta el día de hoy. Y pasa lo siguiente, Walter. Yo recuerdo uno de los pasajes de uno de los evangelios apócrifos en el que iba Jesús acompañado por uno de sus apóstoles, no me acuerdo quién era, si Felipe o Tomás, y estaba a la entrada de un pueblo a la sombra de un monumento, un mendigo, y se veía en una muy lastimera, o sea, andrajoso y malnutrido, terrible, ¿no? Y le dice, el apóstol le dice a Jesús, Señor, yo he llegado a creer en ocasiones que Dios es injusto. Voltea a Jesús, se le queda viendo y le dice, ¿por qué crees que Dios es injusto? Y se ve, Señor, ese pobre mendigo que no tiene con qué llevarse un mendrugo de pan a la boca, ve la situación en la que se encuentra. Está a la sombra de ese monumento que indiscutiblemente ese monumento, la construcción de ese monumento costó la cantidad de dinero suficiente como para darle de comer a todo el pueblo durante todo un año. Y Jesús le dijo, si tú supieras que ese mendigo que está a la sombra de ese monumento, él en su anterior vida mandó construir ese monumento, ¿seguirías pensando que Dios es injusto? Entonces, definitivamente, ahí Jesús le está diciendo, es el karma. Por eso quise interrumpir, perdón. No, bueno, es el karma en parte, porque los factores pueden ser muchísimos. Un factor que a mí siempre me ha tenido preocupado es el error humano. ¿Tú tienes idea cuántos abortos hay en el mundo? Diario, al año. Se decía que por estos lares habían alrededor de 500.000 de abortos al año. Acá, nada más. ¿Qué pasa con esas almas que tomaron el vientre de su madre, que se comenzaron a formar en el vientre de su madre y que por decisión humana son muertos? Regresan al mundo espiritual. Forzosamente. O ellos saben que tienen que nacer de todas maneras y buscan otra madre donde nacer, que evidentemente no tiene nada que ver con su karma. Entonces encuentran un cobijo en otra pareja, que puede ser una familia correctamente formada o no formada, puede ser una madre que no está casada, una madre soltera, puede ser pobre, pero esa alma necesita nacer y nace a pesar de saber, porque antes de nacer nosotros sabemos todo lo que vamos a vivir, a pesar de saber que va a sufrir en la vida, pero necesita estar en ese momento en la tierra,
La tierra es un lugar de paso, un lugar de aprendizaje. Aquí aprendemos a amar y a ser libres. Esa es nuestra tarea, encontrar el camino para aprender a amar y a ser libres. Entonces, ese es un factor. Sabrá Dios cuántos más hay. De repente hay personas que escogen nacer en esa madre y de ese padre. Y lo hacen a pesar de todo lo que tienen que vivir. Pero gran parte de los problemas de la humanidad se deben al error de la propia humanidad, ¿no? Errores que, como el que te he mencionado, son gravísimos y causan mucho dolor, causan hambre y causan muerte, sufrimiento, no desarrollo, pero en fin, también el karma. Pueden ser. Yo no podría saber habría que mirar mucho más allá, ¿no? Habría que mirar mucho más allá para poder darse cuenta de qué es lo que ocurre. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una madre cuyo feto murió en su vientre, ¿no? Evidentemente tuvo que ser retirado con una operación. Después de la cirugía, concibe otro niño. El sexo del primero era femenino y el sexo del segundo es masculino. Y después de los años de pensando en ese tipo de temas, pensamos o escuché a otro decirlo que tal vez en su primera encarnación en la que falleció el feto en el interior, su sexo, que era femenino, no estaba de acuerdo con su karma. Decidió morir para renacer de nuevo en la misma madre con el sexo opuesto. Porque el sexo es karma. Eso depende de la misión que tengas que cumplir en la vida. Por lo general, una persona, un individuo nace primero, digamos, nace una vez con sexo masculino y la siguiente con sexo femenino y la siguiente con sexo masculino. Eso es cuando se trata de una persona, un individuo normal, digamos, pero hay seres muy importantes, seres muy importantes, iniciados tal vez, que tienen que nacer con el mismo sexo para poder intervenir en las cosas del mundo, ¿no? Entonces no es posible tener una idea, solamente podemos hablar de ejemplos, pero no podemos definir el por qué o por qué no. Ahora, no sé si Wilmer me ayuda y de repente él conoce algunas otras razones. Estimado Marco Antonio, la verdad que has tocado un tema crucial. Vamos a ir desarrollando, creo yo, en los próximos temas, vamos a ampliarlo. Realmente has hecho una pregunta crucial y ahora mismo no te sabría dar una respuesta adecuada. Y cuando uno no conoce tiene que ser humilde y reconocerlo, querido Marco Antonio. Pero prometo buscar información que nos dé más luces en este tema realmente. Hay muchos temas, Marco Antonio, que se quedan abiertos, son preguntas realmente que ni yo ni mucha gente conoce. Estamos entrando, imagínate, el legado, vamos a llamarle así, de un gran iniciado, como fue Rudolf Steiner. Es para desarrollarlo de aquí en los próximos 1000, 2000 años. Y estamos recién en los primeros 100 años de ese desarrollo. Entonces, hay muchísimo por desarrollar aquí dentro de lo que es el conocimiento de la antroposofía. Es comparable a lo que desarrolló Aristóteles en su época. Aristóteles, imagínate, es el fundador de la moderna ciencia, podemos llamar así. Es el padre, el primer científico que desarrolla la anatomía, es el primer hombre que da la lógica al mundo. Entonces, en cierta medida todavía vivimos dentro de los legados aristotélicos y de esto pues hace más de 2000 años. Imagínate, y ahora viene Rudolf Steiner con un nuevo impulso así de grandioso a la humanidad y que nos proyecta al futuro. Entonces hay que tener mucha paciencia, pero ya hay muchos elementos, Marco Antonio, como muy bien decía Walter, dentro de la antroposofía, para cada ciencia
ya se están desarrollando nuevos descubrimientos y hay nuevos autores. Tema de pedagogía que tiene mucho que ver también con psicología y medicina se están desarrollando grandemente. Temas incluso de empresa, de emprendimiento, tiene que ver con negocios desde la perspectiva antroposófica, poniendo estos negocios, estos emprendimientos con la imagen del ser humano como su centro también. Lo mismo en medicina, lo mismo en agricultura, etcétera. Entonces, es un campo por desarrollar. Yo invito a los suscriptores, a las personas que ven este video, que investiguen, que averigüen, que independientemente de la profesión a que se dediquen, siempre van a encontrar algo que les nutra, algo que les aporte, no solo a nivel personal, sino también en su desarrollo profesional y laboral. Volviendo al tema, estimado Walter, que hemos tocado hoy para el tema del alma, ¿cómo interpretaríamos, por ejemplo, cuando hablamos de sentimientos? Ya nos queda claro de que el sentir es una facultad del alma. Entonces, hay sentimientos buenos y hay sentimientos, digamos, perversos, malos, malignos, ¿no? Y en estos momentos en la que la humanidad se confronta cara a cara de una manera, digamos, frontal contra el mal en todas sus manifestaciones, tanto a nivel cultural, político, bueno, todas las aberraciones que la humanidad está viendo y que nos espanta a muchos de nosotros porque nunca antes se había manifestado de una manera tan lacerante, tan realmente, digamos, brutal el mal. ¿Cómo los seres humanos que nos damos cuenta de esto, cómo podemos educar nuestra alma? Porque el alma, intuyo yo, que se puede educar, que podemos educar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Qué consideraciones te merecen estas reflexiones, Walter? Bueno, educar, creo que podemos educar el pensar, pero el sentir, creo que tenemos que trabajarlo de otra manera. Por ejemplo, si yo siento antipatía por una persona, tengo que tener la sabiduría suficiente para no resolver inmediatamente o sacar una conclusión inmediata y quedarme con esa antipatía. ¿Por qué? Porque no me gustó la persona, la miré y no me gustó, sino que tengo que tener la paciencia suficiente para penetrar en ella y descubrir su verdadera identidad. Y cuando descubra su verdadera identidad, tal vez la convierta en mi mejor amigo o amiga. Esas primeras impresiones, me gusta, no me gusta, son esa parte del alma que aparece inmediatamente después de que percibimos un objeto cualquiera. Me gusta la rosa, no me gusta la rosa. Creo que el fundamento, el núcleo del sentir es el amor, ¿ya? Y el amor no es solamente sentimiento, porque si fuera un sentimiento solamente, dejaría de ser amor porque no tiene consecuencias. Si yo me siento enamorado, que estoy enamorado en las nubes, pero eso no es amor. Pero el amor que me lleva a actuar en beneficio de un, digamos, objeto distinto a mí, entonces sí, es un sacrificio que yo realizo, no me beneficio yo, sino va en pro de los demás. Ese amor es al que yo me refiero, que nos haría seres morales. Y el núcleo de todo esto no solamente es el amor, sino la moral. Entonces, ¿cómo hacer para que el acto que yo realice fruto del amor, que no sea del odio, siga siendo siempre moral? Y moral me refiero en el sentido de que sea un acto de calidad buena, pero nos hemos preguntado alguna vez si los seres del mal tienen sentimientos. La respuesta es no, ellos no tienen sentimientos. Y esa es la razón por la que arrasan con todo, no les importa. Si tú lloras, si tú ríes, a ellos no les importa. Ellos simplemente manifiestan sus deseos, digamos, ¿no? Y tú notas que el mal, en sus manifestaciones,
lo carece de ello, ¿no? Entonces son actos que causan dolor a la humanidad, pero que a ellos seguramente, ¿no?, los alimenta, pero no nutre sus sentimientos, no lo tienen, pero sí los alimenta. En la relación que lo que tú dices un poquito para ampliar, Walter, recuerdo haber leído en algún libro de Rudolf Steiner el hecho de que el ser humano puede aprender de sus errores y puede rectificar y reflexionar. Sin embargo, los seres opositores al ser humano, es decir, los seres del mal, que hay varios grupos, en algún momento llegaremos a tocar esos temas y los estudiaremos con detalle, sus características, etcétera. Sin embargo, lo que digamos, es propio de su naturaleza, es que no tienen capacidad tampoco de aprender de sus errores. Es decir, una y otra vez, a pesar de que fracasen en sus intentos de desviar a la humanidad en el camino, no aprenden de esos errores y continúan ellos eternamente en ese error, digamos, de que es tratar de desviar al ser humano de su camino. Entonces, no pueden aprender, pues, de la forma como el ser humano puede aprender. Esa es otra de las facultades maravillosas que tiene el ser humano, ¿no? De poder aprender de las experiencias, ¿no? Tú te equivocas, te das cuenta de que has hecho daño a alguien o a ti mismo, a la sociedad, y puedes rectificar y puedes cambiar. Por eso la profunda fe en que incluso el más malvado de los seres humanos puede algún día ser tocado por Dios, decía en las Sagradas Escrituras, y volverse un hombre bueno, ¿no? Es más, Jesús decía que Él ha venido justamente a salvar a los pecadores, no a los que están bien, sino a los que están equivocados y que están actuando en el mal. Entonces, hay todo un misterio aquí maravilloso realmente que nos permite vislumbrar una esperanza, una fe, ¿no? Adelante, Marco Antonio. Bueno, pasa una cosa. Ahí Jesús lo dijo bien claro. Creo yo, que vino a salvar a los pecadores, pero no dijo vengo a salvar a los malos. Y yo siento que hay gran diferencia entre un bueno que hace cosas malas y un malo que hace cosas malas. Un ser perverso definitivamente va a ser perverso siempre. Como lo dijo Walter, carece de sentimientos. Y los seres, los humanos, pueden cometer actos perversos sin que necesariamente sean perversos. A ellos sí les llega el remordimiento y la recapacitación y el querer cambiar, ¿no, Walter? Bien interesante el tema que han tocado, porque justamente el hombre ha sido dotado o se le ha dado la oportunidad de aprender a ser libre. Y ser libre implica tomar decisiones. Y tomar decisiones implica equivocarse. Porque todas las decisiones que tú tomas, en todas ellas hay incertidumbre. Porque no sabes lo que va a pasar. Y te equivocas. Sean cuestiones de la vida personal o cómo afectes a otros o incluso hasta en tu empresa, ¿no? Puedes decidir, por ejemplo, eliminar las aguas, los desagües en un río, sin darte cuenta que el costo lo está asumiendo la sociedad y la vida marina. Entonces, la capacidad que tiene el hombre de errar está compensada por la capacidad que tiene de corregir. Y ahí está la enseñanza, ahí está el trabajo del ser humano, nacer en este mundo, que es el único mundo donde puede tomar decisiones en libertad y equivocarse. Eso es lo que tiene que hacer, equivocarse y corregir. Al final, en busca de que sus actos sean morales. Claro, hay una forma de lograr tal cosa, ¿no? Y eso siempre y cuando puedas dejar de lado tu egoísmo. ¿Mm? Por lo general, todas las actividades humanas están
digamos, bañadas de egoísmo, teñidas por el egoísmo, sobre todo en la economía, donde todo es egoísmo. Pero en el caso de este equivocarse continuamente, como decía Wilber, de estas personas, solamente termina, si es que termina, en la decepción, porque siempre van a encontrar la misma respuesta, siempre van a caer en el error y no van a detenerse hasta decepcionarse, ¿no? ¿Cómo van a decepcionarse? Habría que tratarlo en otra oportunidad, pero sí, yo ratifico, esta es la oportunidad del ser humano para equivocarse en busca de ejercer su libertad, de aprender a tomar decisiones. Ese es el tema. Ahora, tiene que saber, tiene que encontrar el espacio que lo alimente con los mejores pensamientos, que deje a un lado su egoísmo y actúe por los demás, por amor. Ahí recién va a ser libre el hombre. Y para ser hombre tiene que pensar. Y es el pensar el que te lleva a ese tipo de actuación o experiencia. Perdona, No es el Walter. sentir. Sí. Perdona, Walter. Entonces, podríamos un poco, para englobar todo esto, en base a nuestros pensamientos, podemos decidir actuar de una manera u otra. Pero es gracias al entusiasmo, es decir, gracias al sentir, al alma, a la facultad del alma, a la que realmente nos motiva a llevar al otro elemento que es la voluntad, la acción, ¿verdad? Cierto. No llegarás a mí, no llegarás a mi Padre si no es a través mío. No llegarás a la actuación si no es a través del amor. La idea que tengas tiene que pasar por el sentimiento para que llegue a ser un acto de voluntad. ¿Qué te parece esta forma de interpretar estas palabras, Marco Antonio, respecto al Padre, el Hijo? No, la verdad es que ahora sí que es apasionante estos temas, ¿no? Y la verdad es que me parece excelente y debe de ser así porque pues ahora sí que sí, definitivamente, no llegarás al Padre si no es a través de mí. Y sí, definitivamente sí, así es. O sea, no llegarás a actuar en el mundo con la voluntad si no es gracias a primero haber sentido amor, haber sentido entusiasmo por algo, ¿no? Y esto es evidente, ¿no? O sea, si no hay entusiasmo, no hay amor en lo que vas a hacer, pues no lo haces. Ahí está la llave, ¿no? Así es. Y yo ahora sí que lo dijo Bueno, Juan. queridos amigos, me van a disculpar, pero se nos ha ido el tiempo volando. Las últimas reflexiones, este tema lo tenemos que volver a tomar en el próximo capítulo definitivamente, porque todavía es una pequeña introducción y da para mucho más. Pero para cerrar el programa, Walter, tus últimas consideraciones respecto al tema que hemos tomado hoy, si fueras tan amable. Sí, con mucho gusto. Todas las reflexiones se han referido a una visión científica de lo que no es materia. Y todas las anotaciones bíblicas no quieren decir que nos hemos desviado hacia lo religioso. Lo que importa es cómo nosotros podemos alcanzar el conocimiento de lo que no vemos, de lo anímico y de lo espiritual, porque de lo que vemos se ocupa la ciencia natural. Gracias, Walter. Muy amable por esta importante acotación, ya que hay muchos suscriptores que perteneciendo a otras religiones probablemente o careciendo de ellas van a encontrar un poco sesgado quizás esta interpretación, pero no es así. Hemos tomado ejemplos de la historia del cristianismo, del origen, como ejemplos, no necesariamente como un factor
de creencia religiosa, sino como ejemplos para tratar de presentar una imagen entendible. Adelante, Marco Antonio, con tus reflexiones para cerrar este encuentro entrañable de hoy día. La verdad es que me voy con un sabor de boca muy agradable. Me encantó el video de hoy. Creo haber aprendido mucho. Creo que despejé algunas dudas que yo tenía y me quedan otras, pero las dejamos para el próximo programa. Pero, pues, sin más por el día de hoy, yo, en lo particular, les deseo que tengan una excelente tarde. De mi Padre Dios los colme de bendiciones y nos vemos dentro de 8 días, el viernes. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Walter, ha sido un gusto, un placer. Me despido invitándoles que visiten el canal de Marco Antonio Martínez Bravo, Renacimiento 2020, donde trata temas de este tipo, y también el otro canal que es, desde mi humilde punto de vista, orientado a temas más mundanos, como es de la política actual de México. Gracias, Walter, ha sido un gusto, hermano, te agradezco infinitamente tu predisposición a seguirnos apoyando en este proyecto para llevar pues una luz nueva a muchísima gente que nunca había escuchado hablar de antroposofía, que la confundía quizás con alguna secta religiosa o que no tenía ni idea ni siquiera que existía. Gracias, Walter, ha sido un gusto, seguimos reuniéndonos el próximo viernes. Un fuerte abrazo. Gracias, para ti también.